Increíble y conmovedor. Cárteles descubren lo oculto, el sorprendente poder del Chapo revelado. Alberto, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba en la vieja finca familiar, su corazón palpitante como un tambor en el silencio de la tarde. La tierra, familiar y anhelante, le susurraba recuerdos de su abuela, quien lo había criado en medio de historias de antepasados que cultivaban con amor y dedicación. Sin embargo, su realidad estaba marcada por la pobreza y la desconfianza de las élites locales, quienes desdeñaban su origen humilde. La mirada despreciativa de aquellos que vestían trajes finos era un peso que cargaba cada día, mientras la angustia se acumulaba a su alrededor como sombras con el viento soplando en su cara. Recordaba que la llegada de los cárteles había traído una atmósfera de miedo palpable. El pueblo, que solía ser un refugio tranquilo, se había transformado en un campo de batalla en el que el crimen se disfrazaba de poder. Julio, su amigo de infancia, había tomado un camino peligroso. Las promesas de dinero y éxito que el narcotráfico ofrecía resplandecían como un espejismo, y Alberto no podía evitar sentir la presión de cuestionar su propio camino. La tentación de un futuro brillante a costa de su alma le causaba un desasosiego que lo mantenía despierto por las noches, con la respiración irregular y un nudo en el estómago. Un día, mientras rebuscaba en un viejo baúl de su abuela, encontró documentos que parecían estar impregnados de historia. Técnicas ancestrales que su familia había utilizado para cultivar la tierra de manera sostenible salieron a la luz, como si el pasado le estuviera gritando que era posible luchar contra la violencia con dignidad. Sin embargo, la esperanza competía con el miedo. Era un dilema moral: debía arriesgarse a desafiar a los cárteles, desafiando su autoridad, o rendirse y dejar que la historia de su familia se desvaneciera completamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón dividido, buscó consejo en su abuela. Las historias que ella le contaba sobre cultivos que habían generado prosperidad antes de que el miedo ensombreciera su tierra lo llenaban de determinación. Comenzó a planear cómo transformar su finca, pero cada paso estaba plagado de amenazas. La tensión en el pueblo se sentía como un alambre tenso que podía romperse en cualquier momento. Las miradas de los hombres que patrullaban las calles lo seguían, ya no eran amigos, sino cazadores que esperaban. El miedo manifestándose como un peso en su pecho aumentaba cada día. La relación con Julio se volvía más frágil, el resentimiento brotaba entre ellos, y la amistad de la infancia que alguna vez los unió parecía un recuerdo distante, ahogado por la envidia y las decisiones de cada uno. Alberto se sentía atrapado, comenzando a cuestionar su propia valía y la fuerza de su tradición familiar. Alberto sabía que su resistencia a los cambios en el pueblo no solo era una lucha por su futuro, sino también una batalla por el legado de su gente. Con un último suspiro de determinación, se preparaba para dar un paso hacia adelante, mientras las sombras del pasado y la presión constante del presente se arremolinaban a su alrededor. En ese instante, una llamada de Julio rompió el silencio de sus pensamientos, una propuesta que podía cambiarlo todo, o destruirlo. La angustia lo envolvía en una maraña de dudas. ¿Podría confiar en su amigo? ¿A qué precio estaba dispuesto a proteger su legado? La tensión se palpaba como el eco de un trueno distante, dejando a Alberto en un abismo de incertidumbre, sin respuestas. La llamada de Julio había interrumpido su momento de reflexión, y cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía en el pecho de Alberto. Se sentó en el desgastado banco de madera que había pertenecido a su abuela, las rodillas temblorosas y la mente agitada. ¿Qué le propondría su amigo? ¿Y en qué medida eso influiría en su decisión de emprender el camino hacia la transformación de la finca? Después de un instante que se sintió como una eternidad, decidió devolver la llamada. Al otro lado, la voz de Julio sonó ansiosa, como si el tiempo fuera un enemigo en vez de un aliado. Propuso un encuentro en el río, un lugar que solía ser sagrado para ellos, un refugio de risas y secretos compartidos. Era el mismo lugar donde ambos habían hecho promesas de no dejarse llevar por las sombras de la ambición. Alberto llegó al río con el eco de sus dudas resonando en su mente. La corriente del agua reflejaba su agitación interna, un símbolo de las opciones en juego. Cuando vio a Julio, su amigo parecía más delgado,
la vida robada por el peso de decisiones erradas. Se abrazaron brevemente, y luego, Alberto frunció el ceño al notar la incomodidad en el aire. Julio expuso su propuesta, un plan que implicaba trabajar con uno de los cárteles. Prometía dinero rápido y recursos que podrían revitalizar no solo la finca, sino también a muchos en la comunidad que se habían visto arrastrados a la miseria. Con cada palabra que decía, Alberto sentía que le ofrecían una carretera parecida a una trampa. El brillo del éxito le deslumbraba, pero también era un camino que podría llevarlo a una oscuridad sin retorno. La tentación lo enfrentaba. Las imágenes de su finca floreciendo con cultivos sostenibles, la sonrisa de su abuela y el reconocimiento de su pueblo se cruzaban con visiones de riqueza inmediata y volvía a preguntarse, ¿a qué precio? Su formación como ingeniero agrónomo, sus años de estudio, la dedicación a una causa que parecía cada vez más distante, se enfrentaban a un dilema que lo desnudaba de su esencia. Dentro de él, una batalla se libraba. La calma aparente del río se chocaba con las turbulencias de sus pensamientos. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre los ciclos de la naturaleza, sobre lo que se siembra y lo que se cosecha. Relatos que le habían inculcado un profundo sentido de responsabilidad. Mientras Julio argumentaba sobre la urgencia de actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera, Alberto visualizaba el futuro, un futuro donde su trabajo podría ser un faro de esperanza en lugar de una contribución a la fatalidad. La discusión continuó, las palabras de Julio chocando con la convicción de Alberto, como olas rompiendo en la orilla. La confrontación era inevitable, debía poner en claro su posición. Durante el intercambio, se dio cuenta de que su amigo no solo representaba la tentación del dinero, sino una parte de su propia identidad perdida. La angustia de perder a Julio lo llevó a un momento de decisión. No podía seguir viviendo bajo el peso de la culpa ni traicionar sus raíces. Se levantó y tomó aire. La decisión de rechazar la propuesta fue un paso en el vacío. En sus ojos, en sus palabras, se reflejaba una determinación renovada que no había sentido desde que se encontraba en la finca. No puedo ser parte de esto. Tengo un legado que cuidar, le dijo, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Los ojos de Julio se oscurecieron por un instante, la decepción era palpable. Sin embargo, la mirada desafiante de Alberto fue suficiente para romper el silencio. Sabía que había perdido algo importante en ese momento, pero más aún, había ganado la oportunidad de reescribir su historia. A medida que se alejaba del río, con la decisión tomada, sintió que el peso en su pecho empezaba a disiparse. Pero justo antes de llegar a casa, un grupo de hombres en moto pasó junto a él, miradas penetrantes y una risa burlona que hizo que su corazón se detuviera. Alberto sabía que la presión seguiría, que este no era el final de su conflicto sino solo el comienzo. Se giró para ver a Julio aún sentado, inmóvil, y supo que los vientos del cambio se acercaban, llevando consigo promesas y peligros desconocidos. ¿Sería lo suficiente su determinación para enfrentar lo que estaba por venir? La inquietud emergía en su pecho como un rugido lejano que pronosticaba tormenta. Alberto ingresó en su casa sintiéndose más ligero, aunque su mente aún lidiaba con el eco de la conversación. La determinación de rechazar a Julio había traído consigo un nuevo desafío, la necesidad de enfrentar las consecuencias de su rechazo. Sabía que había tomado una decisión correcta, pero la preocupación se había asentado en sus pensamientos como una sombra persistente. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando el viejo escritorio donde había pasado noches enteras trabajando en sus planes para la finca. Se sentó, consciente de que la paz que una vez había encontrado en sus proyectos ahora se entrelazaba con la ansiedad de un futuro incierto. Las imágenes de su abuela le susurraban desde el pasado, instándole a perseverar. Decidió retomar los trabajos en la finca, un símbolo de su renacimiento personal. Tenía que visitar a los vecinos para contarles sobre sus planes, reunir aliados en su lucha. Se arremangó la camisa, y mientras observaba la tierra que tanto amaba, ideó un plan de acción. Formaría un grupo local que se especializara en cultivos sostenibles. Alberto no estaba acostumbrado a liderar, pero esa era exactamente la necesidad, un líder que inspirara a los demás, que demostrara que la esperanza aún producía frutos. Abrió el viejo cuaderno donde había esbozado ideas sobre el uso de técnicas agrícolas modernas en conjunto con métodos tradicionales. La mezcla de innovación y tradición era el camino que quería seguir. Sin embargo, la presión del ambiente seguía siendo palpable. En cada palabra que pronunciaba al presentar su proyecto a los vecinos, temía que las miradas de desaprobación o la desconfianza pudieran asomarse. Debía ser audaz, demostrar que su visión era viable y que la lucha valía la pena. Algunos vecinos mostraron interés, pero otros no pudieron evitar preguntarse qué pasaría si el dinero fácil llegaba a la zona.
Enfrentar esos temores, las dudas que flotaban en el aire como un velo incómodo, era su nuevo desafío. ¿Serán mis palabras suficientes para cambiar su percepción?, se cuestionaba en silencio. El día transcurrió entre momentos de aceptación y resistencia. La frustración comenzaba a mellar su optimismo. Miró hacia los cultivos que se extendían ante el inertes, preguntándose si la determinación tendría alguna consecuencia más que la soledad. Se sentó en la tierra, sintiendo la calidez del sol y reflexionando. La contrariedad de su acción inicial seguía viva en su mente, y se dio cuenta de que su conflicto interno no solo provenía de rechazar a Julio, sino también de asumir la responsabilidad que le tocaba. Al caer la tarde, decidió escribir cartas a algunos de sus compañeros del pasado, ingenieros agrónomos que habían trabajado en proyectos de sostenibilidad. Necesitaba reforzar su red, buscar sabiduría en la colaboración. Al escribir con cada palabra, sentía que se alejaba más de la oscuridad que había estado acechando y más cerca de su propósito, pero, mientras se concentraba en sus cartas, un sonido en la lejanía le sacó de su burbuja de concentración. Eran motos, la misma agrupación de hombres que había visto antes. La tensión en su pecho volvió, y se dio cuenta de que la historia no podía contenerse en el pequeño mundo de su finca, había factores externos que podían alterar su camino, la inseguridad lo invadió nuevamente, y su mente empezó a divagar hacia lo peor. ¿Alcanzarían hasta su finca? ¿Su rechazo a Julio lo habría puesto en la línea de fuego? Esa incertidumbre se cernía como una amenaza que podría desbordar su ya frágil paz interior. Frustrado, Alberto levantó la vista hacia el horizonte. Era el momento de actuar. Debía fortalecer su compromiso y no permitir que el miedo a lo desconocido lo detuviera. Apenas comenzó a trazar estrategias en su mente, la puerta de su casa se abrió de golpe, y en el umbral apareció una figura familiar, Julio, con la mirada intensa y un inconfundible aire de determinación. «Alberto, necesitamos hablar», dijo con tono grave. En ese instante, la pulsante atmósfera cambió, y el futuro del compromiso personal y profesional de Alberto pendía en un hilo. ¿Qué nuevas revelaciones le traería Julio? Cada decisión había llevado a este momento, y Alberto sabía que su vida estaba a punto de tomar otro giro inesperado. Alberto sintió como su corazón se aceleraba. Julio se había presentado ante el envuelto en una seriedad que no había anticipado. Aquel momento se sentía decisivo, como si el tiempo se hubiese detenido. Sabía que Julio no solo venía a hablar de su rechazo, sino que seguramente había otros temas que eran relevantes y que podían alterar el rumbo de su vida. ¿Qué sucede?, preguntó Alberto, intentando mantener su voz firme, aunque su mente corría en múltiples direcciones. Lo que queremos, lo que estoy dispuesto a ofrecer, no es solo apoyo, es una oportunidad para avanzar. Pero necesito que reconozcas que lo que haces puede necesitar más que tus ideales, respondió Julio con un tono decidido. Su mirada penetrante parecía buscaba un atisbo de debilidad en Alberto, era evidente que la conversación iba más allá de una simple disputada entre amigo y rival. Alberto se sintió atrapado entre el deseo de permanecer fiel a sus convicciones y la tentadora posibilidad de obtener un respaldo inmediato. La incómoda presión se instaló en su pecho mientras reflexionaba sobre sus objetivos. ¿Sufriría un desvío de su propósito al aceptar ayuda de alguien relacionado con actividad dudosa como la de Julio? Su conciencia moral se tambaleaba. ¿Te refieres a tus asociados? Alberto no pudo evitar cuestionar, extrañado hasta dónde habrían llegado sus palabras y si le estaban preparando un futuro problemático. No estoy dispuesto a comprometer mis valores por nada. Julio frunció el ceño. No se trata de comprometerse, sino de adaptarse. Tienes ideas valiosas, pero el mundo no se va a esperar a que encuentres el camino perfecto. A veces, la realidad exige alianzas que no son ideales. Ese intercambio cautivó el interés de Alberto. Sabía que sus palabras llevaban peso, y aunque podía sentir la tensión en el aire, algo en su interior le decía que resistir no siempre era la mejor opción. La promesa de apoyo financiero sonaba tentadora pero también arriesgada. La urgencia de su situación le gritaba a actuar, pero había un tono oscuro en cada propuesta de Julio que lo mantenía alerta. A medida que continuaban conversando, sintió la necesidad de hacerse respetar, no solo como amigo, sino como una persona con ideales firmemente establecidos. Se encontró dudando de las palabras que quería decir, una lucha interna entre escudarse en su integridad y dar un paso hacia lo desconocido. «Puedo hacer esto solo», afirmó Alberto al fin, aunque su voz contenía más dudas de las que pretendía mostrar. «Elegí esta vida porque quería hacer un cambio real.
No necesito alinearme con alguien que puede convertir esto en algo monetario, por más atractivo que suene. Julio suspiró, un indicio de frustración eclipsando su certeza. Estás cometiendo un grave error al pensar que no puedes avanzar sin sacrificar algo. Este lugar necesita cambio, y tú tienes el potencial para hacerlo, pero no podrás cargarlo solo. La frase reverberó en la mente de Alberto, el eco de sus palabras le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Aquel intercambio había puesto a prueba su fuerza, y aunque sus ideales eran inquebrantables, la lucha contra la soledad y la falta de apoyo lo tentaba a abrir los ojos. Mientras la discusión avanzaba, dejó de sentir la presión de la conversación y comenzó a ver la complejidad de la situación. Necesitaba apoyo, pero a un costo que no estaba dispuesto a pagar. La vida no siempre era un camino recto y a veces había que desviar para encontrar la verdadera salida. Al caer la noche, Alberto observó a Julio alejarse, sintiéndose dividido entre su valor personal y la necesidad de evolucionar. Actuar en un sector que tanto amaba sin perderse a sí mismo, ahí se encontraban su verdadero desafío y la esencia de su desarrollo. El sol se ocultaba en el horizonte, otro día que terminaba y reseguía la pregunta, ¿qué camino tomaría ahora? En su corazón, tenía claro que la lucha por lo que realmente quería sería compleja y llena de decisiones difíciles. Cuando se giró para ver su finca, una idea nueva comenzaba a florecer en su mente. Una estrategia que, si bien sería arriesgada, podría llevarle lejos, pero la llegada de una nube oscura al horizonte le recorrió el cuerpo. Era el momento de actuar antes de que los otros decidieran por él. Su camino hacia la autosuficiencia estaba drenado de incertidumbre, pero era el momento de tomar las riendas y explorar lo desconocido antes de que quedara sin opciones. En su interior, sentía como sus convicciones se preparaban para chocar con una realidad inevitable. Así, con un rumbo incierto y nuevo conocimiento, se propuso dar un paso hacia lo desconocido, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alberto despertó al día siguiente con una sensación mezclada de determinación y ansiedad. Había tomado la decisión de no dejar que las influencias externas dictaran su rumbo, pero la incertidumbre de su futuro prometía ser una tormenta. Mientras el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su cuarto con una luz cálida, su mente no hizo más que recordar el sombrío intercambio con Julio. Esa mañana decidió que era el momento de actuar en su finca, en el corazón de su comunidad. Se plantó ante un espejo, reconociendo la fatiga en sus ojos pero también el fuego que ardía en su interior. Había una tarea urgente: establecer conexiones auténticas con aquellos que compartían su deseo de cambio. La ayuda de otros, desinteresada y genuina, podría ser el apoyo que realmente necesitaba. Consciente de que su situación exigía acción, Alberto salió al campo, donde la tierra esperaba ser cultivada, al igual que las relaciones que debía forjar. Pasó horas entre los cultivos, sintiendo el sudor deslizarse por su frente mientras preparaba la tierra para la próxima siembra. Cada golpe de azadón resonaba como un recordatorio de su propósito, de su visión de construir algo significativo. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre las palabras de Julio, que aún rebotaban en su mente. Había una lección en la adaptabilidad, un concepto ajeno a su filosofía. La lucha por los ideales no significaba despreciar la colaboración, implicaba formar alianzas que honraran sus esfuerzos. Y así, decidió contactar a personas a quienes había mencionado su proyecto. Esa tarde, Alberto organizó una pequeña reunión en el establo, un lugar que solía ser el corazón de la actividad comunitaria. Con nostalgia, recordó cómo había sido un centro de intercambio y apoyo. Sintiéndose un poco vulnerado, recordó que un líder no solo se esfuerza por obtener resultados, sino que también inspira a otros a unirse a su causa. Cuando comenzaron a llegar sus vecinos, cada nuevo rostro le infundía un poco más de esperanza. Había agricultores cercanos, jóvenes emprendedores y ancianos sabios que conocían el terreno. Todos apostaban por un cambio y ese era el primer paso hacia un nuevo amanecer. Alberto compartió su visión, articulando con fervor su deseo de impulsar un modelo sostenible que podría beneficiar a todos. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Uno tras otro, comenzaron a surgir ideas, propuestas, y allí, en medio de esa conexión genuina, Alberto sintió como su visión cobraba vida. La fuerza colectiva comenzó a convertirse en un motor que podría llevar su proyecto más lejos de lo que había imaginado. Era un valioso recordatorio de que, aunque el camino era incierto, no tenía que enfrentarlo solo. Al salir de la reunión, una sensación renovada de propósito lo envolvía. Había tomado la decisión correcta al confiar en el poder del trabajo en equipo. Sin embargo, una pequeña voz en su interior le susurraba que no podía bajar la guardia.
mientras sus energías comenzaban a canalizarse en una nueva dirección, el fantasma de Julio seguía presente, oculto entre las sombras, acechando su progreso a medida que la luna ascendía en el cielo nocturno. Alberto no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión adecuada al ignorar la oferta de un aliado poderoso en la figura de Julio. Quizás, el cínico tenía razón al sugerir que el cambio requeriría más que ideologías. Sin embargo, la conexión humana que había empezado a tejer con su comunidad le brindaba un nuevo aliento, pero cuando se sentó a contemplar el futuro, otra idea se asomó en su mente, inquietante y provocativa. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre los principios personales y las alianzas estratégicas, incluso con alguien como Julio? Mientras se adentraba en esos pensamientos, la realidad de la situación actual lo envolvía, dejándolo con una sensación de inquietud hacia lo que podría ocurrir en el próximo capítulo de su vida. Con cada nuevo amanecer, la pregunta no dejaba de resonar en su mente: ¿cuál sería el precio real de su integridad? Alberto se sumió en una espiral de introspección mientras la brisa nocturna se deslizaba a través de la ventana. La idea de una posible alianza con Julio lo había dejado perturbado, una manera inesperada de cuestionar su integridad y convicciones. Sentía una tensión creciente entre sus valores personales y el deseo de progresar. Cada día que pasaba le exigía decisiones cada vez más difíciles, y su mente se debatía entre la autenticidad y la pragmática colaboración. Decidido a no dejarse vencer por la ansiedad, comenzó a establecer un plan. La primera tarea fue reforzar su red de contactos. No solo con aliados potenciales, sino con aquellos que habían mostrado interés en sus ideas, sin importarle su influencia social o poder. Podía comenzar por sus vecinos mostrándoles que su propósito era genuino. Así, se puso en marcha para conocer mejor a sus vecinos, entender sus necesidades y preocupaciones, enfocado en construir la confianza desde la base. Al día siguiente, se levantó al amanecer, sintiendo el peso de su decisión en los hombros. Se dirigió primero a la casa de don Manuel, un campesino veterano cuya sabiduría era respetada en la región. Con un café caliente en mano, Alberto se dispuso a escuchar las historias del anciano, abriendo la puerta a un diálogo en el que podían intercalar visiones y compartir esperanzas. Lo que comenzó como una conversación casual pronto se transformó en un intercambio dinámico de ideas sobre cómo abordar la agricultura sostenible. Don Manuel compartió sus experiencias, enfatizando cómo la comunidad había logrado avanzar cuando unían fuerzas. Cada narración dejaba a Alberto con una sensación de urgencia. Esto era lo que necesitaba, entender el terreno no solo en sentido físico, sino también emocional. Poco a poco, se dio cuenta de que sus propios temores e inseguridades sobre el liderazgo eran menos significativos en comparación con la deuda de aprendizaje que tenía ante aquellos que habían estado en el campo toda su vida. En las siguientes semanas, Alberto continuó construyendo su red, uniendo fragmentos diversos de la comunidad. Era un proceso que le exigía vulnerabilidad y humildad, pero descubrió que cada encuentro lo fortalecía. Cada historia compartida, cada idea intercambiada, se sentía cada vez más como una pieza del rompecabezas que estaba armando. Aún así, la sombra de Julio seguía al acecho. La presión de su ofrecimiento se convertía cada vez más en un eco inquietante. Alberto se preguntaba cómo sería su vida si decidía actuar basándose en la pragmática perspectiva de su antiguo conocido. Pero ese pensamiento desestabilizaba su sentido del propósito. Las reuniones con sus vecinos lo llenaban de energía, y, al mismo tiempo, la noción de unirse a alguien como Julio le producía una opresión en el pecho. Una tarde, mientras se encontraba en el campo, contemplando sus cultivos, su mente se ocupó de una revelación íntima. Quizás la clave no era elegir entre dos caminos, sino hallar un equilibrio. La idea de poder integrar sus convicciones con accesos estratégicos. Mientras pensaba en cómo incorporar a Julio, sin comprometer sus ideales, se sintió un paso más cerca de delinear cómo tomar su vida en sus propias manos. Al volver a casa, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era un contacto de la red que había establecido. La imagen de un grupo de inversores locales dispuestos a escuchar su proyecto resonó en su mente y sembró un rayo de esperanza. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alberto se dio cuenta de que la oportunidad para avanzar en su visión estaba más cerca de lo que pensaba. Estaba preparado para dar el siguiente paso e invitar a un mundo que podría ser el principio de una gran transformación. Mientras contemplaba la noche que se cernía sobre él, la pregunta resurgía, llena de tensión: ¿podría realmente fusionar sus ideales con las estrategias de un cínico y aún así permanecer fiel a sí mismo? Alberto se despertó aquella mañana con un propósito renovado.
El mensaje de los inversores había encendido una chispa en él, una oportunidad palpable para demostrar que sus ideales podían coexistir con el mundo de los negocios. A medida que se preparaba para la reunión, su mente danzaba entre la ansiedad y la determinación, cada pulso de su corazón reflejando la dobleza de sus sentimientos. Sabía que este encuentro sería decisivo, no solo para su proyecto, sino para su propia identidad. Mientras se dirigía al lugar de la reunión, repasaba mentalmente su presentación. Había trabajado arduamente en los detalles, fusionando la sabiduría de don Manuel con las innovaciones que había aprendido. Era momento de mostrar cómo la sostenibilidad podía ser atractiva para los inversores, un compromiso firme con el futuro y una llamada a la acción para un cambio tangible. Pero, en lo más profundo, una sombra lo perseguía. ¿Podría convencer a estos hombres de la importancia de su visión, sin sacrificar su esencia? Antes de cruzar la puerta, hizo una pausa. Se quedó mirando su reflejo en una ventana cercana, haciendo contacto con sus propios ojos. Era un momento de confrontación consigo mismo. Se preguntó qué diría el Alberto del futuro, el que había soñado construir si se comprometiera sin dudar a ser auténtico. Respiró hondo, decidido a no dejarse arrastrar por la incertidumbre. La sala estaba llena de rostros que reflejaban escepticismo. Los inversores, expertos en deslumbrantes cifras y proyecciones, aguardaban con expectación. Alberto, con una confianza renovada, comenzó a hablar. A medida que expuso sus ideas, sintió que cada palabra lo acercaba más a la conexión que ansiaba. Su pasión era contagiosa, y logró captar la atención de algunos. Sin embargo, sus defensas se alzaron cuando un inversionista interrumpió con una pregunta incisiva. ¿Y cómo planeas lidiar con los desafíos éticos de tu enfoque?, preguntó, dejando caer un peso en el aire que encerraba un juicio implícito. Alberto sintió su pulso acelerarse. Pero, en lugar de retractarse o titubear, recordó las conversaciones con sus vecinos, la genuina sabiduría de don Manuel y la misión personal que lo había llevado hasta allí. Con un tono firme, respondió, la ética es la base de mi proyecto. Se trata de crear un sistema que no solo genere beneficios económicos, sino que preserve nuestra tierra y nuestro futuro. Al fin y al cabo, el éxito no puede medirse solo en números. Los murmullos a su alrededor se tornaron más tranquilos, como si las palabras resonaran en un eco de reflexión. Alberto notó cómo algunos inversores comenzaban a tomar notas, curiosos por la combinación que ofrecía de progreso y ética. Fue un momento crucial, y aprovechó para compartir ejemplos concretos de cómo su proyecto había empezado a impactar de manera positiva a su entorno. La conexión emocional que había cultivado con su comunidad brillaba en sus palabras. Al salir de la reunión, una mezcla de alivio y euforia lo invadió. Había confrontado sus miedos y, al mismo tiempo, había mostrado quién era realmente. Sin embargo, a medida que caminaba, una inquietud se filtraba en su mente. Sabía que la tensión con Julio no había desaparecido y que este encuentro había puesto en evidencia su resistencia personal frente a las expectativas externas. Mientras el atardecer se cernía sobre él, se sintió más fortalecido que nunca, pero también más consciente de que cada decisión que tomara tendría repercusiones. Estaba en un punto de inflexión, su vida podría ir en una dirección de autenticidad o en una de concesiones. En su pecho ardía la pregunta: ¿habría logrado el primer paso hacia la transformación de su vida o estaba a punto de descubrir un dilema aún mayor? La incertidumbre de un futuro con el que había soñado, y al que ahora se acercaba, lo invadió nuevamente. Sin embargo, una intriga emergente creció en su interior. ¿Qué pasaría si la respuesta a su dilema no estaba únicamente en el éxito del proyecto, sino en la forma en que eligiera luchar por sus ideales en un mundo que parecía dispuesto a ponerlos a prueba? La noche llegó con un manto de incertidumbre que se posaba sobre la mente de Alberto como un peso casi tangible. Después de la reunión, no podía sacudirse la sensación de que su camino se bifurcaba. La pregunta que lo atormentaba no solo era si los inversores aceptarían su visión, sino si él mismo podría aceptar los compromisos que eso requería. Lo que había presentado era un reflejo de su ser, pero la realidad de los negocios no siempre permitía ser fiel a uno mismo. Trató de distraerse revisando sus notas. Cada palabra escrita parecía resuena en su cabeza. Había hecho un análisis meticuloso de las estadísticas de su proyecto, pero lo esencial seguía siendo el eco de su propia voz. La misión de uso responsable de los recursos naturales y la inclusión de prácticas éticas que había defendido chisporroteaba en su mente como una estrella polar, mientras analizaba las cifras en la pantalla de su laptop. Pero al observar esas gráficas de crecimiento y proyecciones, no podía evitar que la angustia se colara en su sistema.
¿Qué pasaría si, en su busca por el éxito, se alejara de la esencia que dio origen a su idea? Alberto cerró la computadora y decidió salir a caminar. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas que destellaban en el tierno frescor de la noche. Aquí, en la soledad de la ciudad, se sentía cómodo, más en casa que en las salas frías de reuniones. Cada paso que daba era una búsqueda de respuestas que parecían ocultarse más allá de lo evidente. Se preguntó si podía realmente influir en los inversores, no solo con números, sino con sus auténticas convicciones. La imagen de Julio, su antiguo socio, regresaba a su memoria con punzadas agudas. Habían luchado juntos por años, pero las aspiraciones de Alberto no se alineaban ya con las de él. Julio había sido la voz de la razón en sus momentos de duda, pero ahora era el símbolo de todo lo que temía convertirse, un empresario más centrado en los resultados que en el proceso humano que implicaba su visión. Podría encontrar un término medio entre lo que el mundo de los negocios exigía y la integridad que él valoraba. La noche se hizo más profunda a medida que sus pensamientos se tornaban más densos. Decidió llamar a don Manuel, esa figura de sabiduría que lo había guiado en su pasión por lo verde. La conversación le daría claridad. Sin embargo, mientras pensaba en cómo estructurar sus dudas, la mirada cautelosa del viejito cruzaba su mente como un recordatorio: las decisiones se desnudan en tiempo de crisis, hijo. No te apures, evalúa la dirección de tus pasos con sinceridad. Sin saberlo, el ejercicio de reflexión no solo lo condujo a una conversación, sino a un propósito renovado, a un chequeo de su propia voluntad. A medida que se acercaba a su hogar, comprendió que la lucha no sería solo contra la percepción externa, sino contra su propio deseo de conformarse. Una vez en casa, tomó un papel en blanco y comenzó a escribir su misión personal. Lo que realice no podía traicionar lo que era esencial para él, la ética de su proyecto. Sus manos temblaron al plasmar sus palabras, como si ese acto de escritura lo desvinculara de la incertidumbre. Sabía que las decisiones que tomase en los próximos días no solo definirían su proyecto, sino que delinearían el tipo de empresario en que se estaba convirtiendo. Pero mientras cerraba su cuaderno, una nueva inquietud lo asaltó. Había un silencio en su interior que presagiaba un cambio mayor. ¿Qué pasaría si aquellos mismos inversores que parecían estar interesados en su ética dejaban de serlo al conocer que su mayor competidor, Julio, estaba también en la misma carrera por el financiamiento? El dilema moral de enfrentar no solo al sistema, sino también a una figura tan cercana a él, se erguía monumental. Sería una batalla a la que no estaba preparado, ni emocional ni éticamente. El reloj marcaba la medianoche, pero su mente giraba aún en un torbellino de determinaciones. Las preguntas que se disparaban en su mente eran cada vez más frenéticas. Tenía que prepararse no solo para convencer, sino para luchar por su autenticidad en un mundo donde el éxito a menudo imponía un alto precio. La lucha apenas había comenzado. Alberto despertó con el amanecer, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, una llamada a la acción que retumbaba en su mente. La noche anterior había sido un crisol de emociones, ahora, esa experiencia lo impulsaba a una reflexión más profunda. Se sentaba con cada vez más frecuencia en el borde de su cama, en la encrucijada entre el hombre que deseaba ser y el empresario que esperaban de él, una tensión palpable y que le robaba el aliento. En el silencio del nuevo día, se forjó una resolución inquebrantable. Su primera tarea era centrarse en su posición personal. Las cifras y gráficos para los inversores no podían ser su único enfoque. Tenía que cultivar su propia autenticidad, integrando su misión con cada paso que diera como emprendedor. Con una hoja en blanco frente a él y el bolígrafo en la mano, comenzó a esbozar su propuesta. Cada palabra que escribía le parecía como un ladrillo construyendo un nuevo refugio, un lugar donde cada lección alineara su fin comercial con sus principios éticos. Quería educar a quienes estuvieran dispuestos a escuchar sobre la importancia de la sostenibilidad, de una economía verde. Pero lo que debía ser claro, también era que tenía que manejar ese mensaje con astucia, colocando la autenticidad en el corazón de su estrategia. Los días pasaron y Alberto se sumió en un trabajo frenético, enfocado en crear una presentación que no solo cautivara a los inversores, sino que también reflejara su esencia. Los gráficos volvieron a tomar forma, pero esta vez representaban algo más que proyecciones, eran un compromiso con un futuro que quería construir. Se dedicó a la investigación, consultando estudios, tendencias del mercado, maneras innovadoras de integrar sus valores en su propuesta financiera. El desafío se desdobló en varias direcciones. No solo buscaba financiamiento, debía obligarse a sí mismo a mantenerse fiel a su visión original a medida que trataba de equilibrar los intereses de los posibles inversores. Cada fin de semana, se reunía con don Manuel,
quien se convirtió en su baluarte de apoyo, pudiendo discutir las nuevas ideas y recibir conmovedoras críticas que le permitían afinar su mensaje. Sin embargo, el eco del nombre de Julio seguía persiguiéndolo. Sabía que su antiguo socio no dudaría en utilizar su propia experiencia y conexiones para superar a Alberto. En el fondo, la competencia lo impulsaba, a la vez que le despertaba un miedo profundamente arraigado. ¿Y si su visión fallaba? ¿Y si el sistema lo absorbía, como había sucedido con tantos antes que él? Cada vez se sentía más acorralado por esta realidad, como si el tiempo se agolpara sobre sus hombros, forzando decisiones críticas con una presión solo conocida hasta ahora en momentos de crisis. Una tarde, mientras revisaba sus avances, el teléfono sonó. Era un mensaje de un antiguo compañero de universidad que había escuchado sobre su proyecto. Con un tono de entusiasmo, ofrecía una reunión con un grupo de inversores que se mostraban interesados en nuevas alternativas de negocio sostenible. Alberto sintió una mezcla de expectación e inquietud. Sabía que esa reunión podría ser su gran oportunidad, pero también representaba un riesgo significativo. Consciente de que las decisiones en su vida estaban tomando un rumbo importante, se preparó mentalmente. No podía permitirse rendirse, y no estaba dispuesto a diluir su mensaje por el miedo a la desaprobación. Debía asegurarse de que cada respuesta que proporcionara y cada datos que compartiera reflejaran su autenticidad. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la ansiedad lo impulsaba a afinar su presentación. Alberto se encontraba ante la idea de que, por primera vez, no sería solo un expositor, se convertiría en un defensor de su propia visión. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, una pregunta restallaba en su interior: ¿podría realmente transformar su pasión en un argumento de negocios convincente sin perder la esencia de lo que le importaba? El día de la reunión se acercaba, y con él, la posibilidad de un cambio radical. Justo cuando pensaba que había dejado atrás sus temores, un mensaje de Julio llegó a su teléfono, cortés pero directo, invitándolo a una cena para conversar sobre sus respectivos proyectos. La invitación, de un antiguo amigo y competidor, trazaba una línea delgada entre la oportunidad y la amenaza. Un último giro de tuerca que podría cambiar la dirección de su vida para siempre. ¿Tendría Alberto el coraje de enfrentar a su antiguo socio y, más importante aún, a sí mismo? Alberto despertó esa mañana con un propósito renovado. La invitación de Julio había agitado un torrente de emociones en él. Decidido a enfrentar lo que había estado evitando, se preparó para la cena con su antiguo amigo. Sabía que esta reunión no solo iba a ser una charla sobre proyectos, sino una confrontación de ideales y visiones. Al llegar al lugar, la atmósfera era tensa. Julio lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentaron en una mesa, y Alberto tomó un respiro profundo antes de dejar que las palabras fluyeran. Julio, he estado pensando mucho sobre nuestras elecciones y caminos. Quiero que hablemos sinceramente sobre lo que cada uno busca. Julio, con una mirada astuta, respondió: Alberto, no se trata solo de números, también es sobre la influencia y el poder. Los cárteles tienen un peso en el juego de hoy, y necesitamos adaptarnos. Te ofrezco una oportunidad para hacerte más fuerte. Esta comunidad necesita recursos y apoyo, y tú podrías liderar eso. Alberto sintió su corazón latir con fuerza. La seducción del pragmatismo enfrentaba la pura convicción de sus ideales. No estoy dispuesto a vender mi alma por eso. No puedo mirar hacia otro lado y perder de vista el legado que mi familia me dejó. Las palabras brotaron con fuerza, resonando en el aire como un eco de sus abuelos. Julio frunció el ceño, claramente incómodo. Siempre has sido idealista, pero el cambio real requiere más. Nada producirá impacto si no hay dinero detrás. ¿Qué pasará con tus cultivos sostenibles si no tienes con qué desarrollarlos? Alberto se sintió presionado, como si el tiempo lo estuviera apremiando. Pero en ese momento, las historias de su abuela llenaron su mente, recordando que lo que realmente sembra son valores, no solo bienes. La conversación continuó, y cada palabra que intercambiaron parecía llevar un peso emocional significativo. Alberto comenzó a dar cuenta de que se encontraba en un punto de inflexión: podría sucumbir ante la tentación del éxito fácil o mantenerse firme ante su compromiso por un futuro más justo y sostenible. Finalmente, después de un silencio significativo, Alberto dijo: Julio, lo que realmente importa es lo que queda después de que me haya ido. La verdadera riqueza es preservar y valorar nuestras tradiciones, no solo ganarle a quien venga. Sé que podemos hacer cambios, pero necesitamos hacerlo bien y por las razones correctas. El rostro de Julio cambió, sintiendo el efecto de cada palabra. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?
Si no te alianzas con el poder, dejarás que otros dicten el rumbo. Tu deseo de actuar de manera ética se verá aplastado por la realidad. El desafío de su amigo retumbó en su conciencia, pero en su interior, Alberto respondía a esa duda con una certeza renovada. Pudo ver aquel viejo baúl de su abuela, lleno de documentos sobre técnicas ancestrales de cultivo. Hacía tiempo que había tomado su decisión, y cada paso que daba lo acercaba más a la autenticidad que ansiaba. Alberto se levantó y con decisión, replicó: esos otros no son solo una parte del cuadro, son un eco de quienes hemos traicionado al convertir el legado en algo que solo produce. Yo elijo qué mano estrechar y con qué principios. No estoy buscando ser solo un jugador, quiero ser un líder auténtico. Con cada palabra, la sensación de urgencia fue reemplazada por una calma resuelta. Salieron del restaurante, y a medida que la noche se adensaba, Alberto sintió que había dejado atrás el peso de la inseguridad. Había forjado su propio camino, y aunque la presión continuaría acechando, su decisión era firme. Era el momento de construir su comunidad sobre valores, no sobre conveniencias. Lo que importaba era la verdadera transformación y la creación de un legado real. En las semanas siguientes, Alberto trabajó en su comunidad con más determinación que nunca. Sus encuentros con don Manuel y otros vecinos se volvieron cada vez más fructíferos. Descubrieron juntos un enfoque que unía la sostenibilidad al crecimiento económico, creando un modelo que podría servir como un ejemplo para otros. Las conexiones que había formado comenzaron a generar resultados tangibles. Finalmente, llegó el día en que presentaría su propuesta a los inversores. Preparado, no solo con su plan de negocio, sino también con la historia de su finca, de su comunidad, del esfuerzo y la esperanza encerrada en cada surco de tierra. Sabía que los números eran importantes, pero había algo más poderoso: la honestidad de su mensaje. Mientras se disponía a hablar, sintió en su pecho una confianza sólida, no solo en su proyecto, sino en sí mismo. Cuando terminó su presentación, los murmullos a su alrededor eran diferentes. Algunos inversores estaban asombrados, no solo por los números, sino por la pasión auténtica de su mensaje. Había logrado captar la atención de aquellos que parecían desconectados de su visión. En medio de la sala, el triunfo no solo llegó por el interés financiero, llegó también por el reconocimiento de su lucha personal. Alberto había demostrado que era posible combinar ética y negocio. Cuando la noche cayó, y después de una exitosa reunión, Alberto se sentó en el campo, mirando el horizonte. Se sintió aliviado y orgulloso, no solo de cómo había superado el desafío de trabajo, sino también con la persona en la que se había convertido. La transformación había sido profunda. Ahora sabía que no solo había tomado decisiones importantes en su vida profesional, sino que se había reafirmado como un ser humano con un propósito genuino. Al final de este viaje, no solo había optimizado su trabajo, sino que había logrado confrontar sus miedos, crecer en su rol de líder y reafirmar su compromiso con su comunidad. Mientras miraba el campo iluminado por la luna, Alberto se sintió finalmente en paz. Había encontrado un camino que honraba tanto sus raíces como sus aspiraciones, y había demostrado que, aun ante la presión, pude encontrar el modo de seguir siendo fiel a sí mismo. Es el momento de que ustedes también actúen. Necesitan suscribirse ahora. No se queden atrás en sus propias historias de superación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que valora el esfuerzo y la autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir.